entrar en atmósfera de la predicación, creo que necesito un canto más. Yo no sé si usted, pero yo lo necesito. Yo necesito adorar un poco más al Señor, amén. Yo le digo a usted, disponga su corazón ahí donde está. Uno de los problemas para adorar a Dios es un corazón que no está contrito y humillado. Entonces necesitamos tener corazones contritos y humillados para poder ir delante de la presencia de nuestro Dios. No es que Dios, nuestro Señor, no esté aquí. Él se comprometió a estar donde al menos 2 estuviéramos reunidos en su nombre. Él está comprometido. Y si Él está comprometido a estar, significa que su presencia está en este lugar. Amén. Entonces diremos algunos, pero yo no la siento, pastor. Es que no es un asunto de Dios, y no es un asunto de la alabanza, y no es un asunto del pastor, es un asunto de tu corazón. Así que, ¿por qué no vas delante de Dios ahí donde estás y le dices al Señor, cierra tus ojos mientras que adoramos con un canto más, y le dices al Señor, Señor, haz que mi corazón esté dispuesto. Hoy lo rindo delante de tu presencia, mi Dios. Te pido perdón. Quito de mi mente y de mi corazón todo estorbo y todo pensamiento que no gira en derredor de tu nombre. A lo mejor yo estoy pensando, Señor, en lo que más me preocupa, en la carga con la que he venido a este lugar, con las preguntas y las necesidades de respuestas de parte tuya. Pero Señor, perdóname por no tener la disposición correcta delante de tu presencia. Por eso ahora te ruego en el nombre de Jesús que quites toda dureza, todo cerco, toda tristeza, todo lo que está estorbando entre tú y yo. Dígaselo al Señor, quita todo lo que estorba entre nosotros esta mañana. Señor, limpia mi corazón, lávame más, de tal manera, Señor, que esta mañana pueda disfrutar, diga conmigo, disfrutar tu presencia. Amén. Dígale al de al lado, disfrute de la presencia del Señor. Disfrute de la presencia de nuestro Dios. Deleítese, dice el Salmo 37, a sí mismo en Jehová. El salmista dice, deleítate. El éxito de estar en la presencia de Dios es deleitarse. Si usted no se sabe deleitar, yo hace unos días estaba comiendo un durazno de esos de exportación, un durazno grande, y le di una mordida, un durazno jugoso. Me deleité en él. Lo que quiere el Señor es que te deleites en su presencia, que puedas saborearla, que puedas disfrutarla. Así que ahí donde estás, dile al de al lado, deleítate a sí mismo en el Señor. Amén. Adoremos, hermanos, por favor. Adoremos. Adoremos al Señor. Amén. Ahí donde está, vierta su corazón. Dice la Biblia de una mujer llamada Ana, que cuando estuvo delante de la presencia del Señor, un día entendió la estrategia. Había ido muchas veces al altar, había ido con enojo, había ido con ira, había ido con necesidad, pero nunca había llegado a derramar su alma delante del Señor. Ese día llegó al altar y derramó su alma delante de Dios, y ese día fue escuchada. Necesitas derramar tu alma en la presencia de nuestro Dios. Pastor, ¿qué es derramar el alma? Es vertir todo tu interior, es poner toda tu necesidad, es decirle al Señor desde adentro de tu corazón que Él es más importante que tu necesidad. Amén. Adoramos al Señor, por favor. Amén y amén. Ven, Espíritu Santo, ven, díselo. Toma mi vida, y llénala de mí. Ven, Espíritu Santo, ven, llénala, y llénala de mí. Díselo. Hay un río que corre esta mañana. Deja que los ríos de la presencia del Señor fluyan en este lugar.
Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo de Dios, te necesito. Tú eres la comunión entre el Padre y yo. Tú eres el nexo de mi corazón con el corazón del Padre. Díselo esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Dile que la llene. Ven, Espíritu Dile Santo, que llene tu alma esta mañana. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios. Danos un toque, Señor, de tu presencia esta mañana. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Río que fluye, hay un río que corre y en sus corrientes hay sanidad. Diga esta mañana, Señor, yo recibo sanidad. Recibo sanidad de mi alma. Recibo sanidad de mi cuerpo. Yo le digo al Señor que esta mañana haga milagros, señales y prodigios. Mientras que lo adoramos. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven y toma mi vida hoy y llénala de ti. Díselo suavemente. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ahora díselo suavemente lo mismo. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Este es un oasis. Este lugar es un lugar de refrigerio. Andamos corriendo toda la semana, haciendo todos nuestros esfuerzos, persiguiendo todos nuestros objetivos. Y a veces durante la semana nos olvidamos de Dios. Es tan rápida la vida que no tenemos tiempo para Dios. Es tan apresurado lo que estamos haciendo. Son tan importantes nuestros negocios. Es tan importante nuestro trabajo que no tenemos tiempo para Dios. Por eso es que el venir como esta mañana, aquí no corramos, sino que reposemos. Descanse. Dígale a su alma, descansa. Estás en la presencia del Señor. Regocíjate, alma mía. Deleítate.
Disfruta esta presencia. Y yo digo, dile a tu alma, porque tu espíritu sabe disfrutar la presencia de Dios. Y necesitamos aprender a poder conectarnos con Dios. Conéctate con Dios esta mañana. Sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda, díselo. y es el que sale del umbral del trono de Dios. Viene del trono de Dios para ti, para que te inundes en su presencia. Dile al Señor que te haga descansar. Por eso dijo el Señor, son 6 días para el trabajo. Ya trabajaste arduamente 6 días, está bien. Pero este día es del Señor. Y aquí vienes a descansar y alimentarte de su palabra. Vienes a conectarte con su poder y a recuperarte otra vez. Hazlo. Hay un río que se corre y en sus corrientes trae sanidad. El Señor te quiere sanar. Deja que un toque de su presencia esta mañana te sane. Pastor, un toque al manto de Jesús para que aquella mujer de flujo de sangre al instante, dice la palabra del Señor, fuera sanada. Es un toque. Claro que hay más, pero un toque es suficiente. Dile al Señor, tócame esta mañana. Que tu presencia se junte con la mía. Que esta mañana vengamos a ser uno, dice, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo digo esta mañana, Dios te quiere bendecir. El deseo del corazón de Dios siempre es bendecirte. ¿Por qué no le dices esta mañana al Señor, recibo tu bendición? Recibo tu bendición. Recibo lo que tienes para mí en el día de hoy. Aquieta mi alma, Señor, de toda aflicción. Aquieta mi alma de toda desesperación. Aquieta mi alma, Señor, de toda inquietud y de toda preocupación. Haz que esta alma, como figura en la Biblia de la paloma, Señor, escondida entre los escondrijos, entre las piedras, entre las rocas, una alma espantada y atribulada, haz que esta mañana esta alma, Señor, se regocije y tenga paz. Yo le digo al Señor, danos paz. Ahora Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Así que dice el Señor Jesús, mi paz os doy. Reciba la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué es una paz que sobrepasa todo entendimiento, pastor? Porque en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier circunstancia adversa, tú puedes tener paz. Y eso es lo que vuelve loco al enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que tu vida sea una vida desesperada, que sea una vida atribulada. Pero cuando la paz del Señor Jesús viene a tu vida y el enemigo ve la paz, no la puede entender. Porque para el enemigo tú deberías de estar sufriendo, tú deberías de estar llorando, deberías de estar enojado, deberías de estar enojado con Dios. Pero cuando ve la paz de Jesús en tu corazón en medio de las circunstancias,
ni él ni el mundo la entiende, porque no la pueden entender, porque esa paz es para nosotros, los hijos de Dios. Así que dile al Señor, gracias por tu paz. Es tan importante que el Espíritu Santo de Dios nos la dio en paquete, en un fruto. Parte del fruto del Espíritu Santo de Dios es la paz. Que la paz de Dios, que la paz de Dios sea contigo. Ten paz. Alguien diría, estate en paz. La Biblia dice, ten paz. Amén. Ten paz. En medio de las circunstancias, en medio del ir y de venir, en medio de las preocupaciones, ten paz. ¿Por qué no volteas con alguien esta mañana? Dale la mano y dile, ten paz de Dios. Dale la mano a alguien, dásela, por favor, sé obediente. Sé lo que te estoy diciendo esta mañana. Dale la mano y dile, recibe paz de Dios. Recibe paz de Dios. Recíbela, la necesitas. La necesitas. La necesita tu espíritu, la necesita tu alma. Dile, deja de revolotear temerosa y angustiada. Paloma mía, aquíétate. Ten paz. Ten paz. Hay un río que se oye, hay un río que no va, y es el que sale del umbral del trono de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Te voy a decir una cosa, hermana. Viene una temporada de Dios que es una temporada de restitución. Te volvió a traer cosas del pasado, te las hizo recordar porque ellas te estorbaban. Porque Él te quiere restituir. Él te quiere restituir. ¿Qué significa restituir, pastor? Significa que Él te va a devolver todo aquello que tu enemigo te quitó. Y una de las cosas por las cuales comienza Él a restituir es por la paz que tu enemigo te robó. Por eso lo que hoy te quiere entregar como una primera partida de paquete es paz de Dios. Paz de Dios. Paz de Dios. Paz de Dios. Te va a quitar la aflicción y te va a entregar la paz. Que no la podemos dimensionar con el entendimiento y nuestra alma no la puede entender. Solo nuestro espíritu la puede percibir. Paz de Dios. Digo, si hubiera habido algo más importante que dar, Jesús te lo hubiera dado. Pero Él consideró que era muy importante darte la paz. Por eso dentro de las dádivas de Jesús dijo, mi paz les doy. Y hizo un énfasis diciendo lo siguiente: no es como el mundo se la da. No es a la manera de la paz del mundo. No es lo mismo. Sino es a su manera. A la manera de Jesús. Porque Él es la fuente de la paz. ¿Por qué es la fuente de la paz? Porque Él vino a traer restitución.
Vino nuevamente a darle a los hombres aquello que les había sido quitado, la paz. Y fue una restitución. Fue como una primicia de Jesús de todo lo que había de venir. Restituye con paz. Por eso yo te digo una cosa, hoy es un día de restitución. Díselo a tu alma, es un día de restitución. Es un día de comienzos. Es una nueva temporada de Dios. Mira, la vida en el Espíritu es de temporadas. No es temporal, o sea, no es temporal, es de temporadas. Es como las temporadas primavera, verano, otoño, invierno. Es una temporada de Dios, de bendiciones. Y dile al de al lado, estamos entrando a una nueva temporada. Y esa temporada trae como primicia la paz. Tu alma angustiada y desesperada, tu alma afligida va a tener reposo esta mañana. Y no es por hoy, sino que quiere decir que es una primicia de lo que vendrá. El reposo del Señor, el refrigerio de Dios. Digo, yo me acuerdo cuando uno estaba en la primaria, cuando decían recreo, y salía uno como loco, ¿verdad? El tiempo del recreo. Esas son las temporadas de descanso. Y en la vida espiritual de Dios hay temporadas de descanso. Y no las entendemos, pero es para que nuestra alma repose. ¿Alguien se alegra esta mañana? Alégrese en el Señor. Amén. Denle un buen abrazo a alguien, hombre. Un buen abrazo, un buen abrazo. Vierta el amor de Dios. Vierta el amor de Dios. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llévala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llévala de ti. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llévala de ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él es el autor. Él es el autor de la paz. Oiga, Él es el autor del amor, es el autor de la alegría, es el autor del gozo, es el autor de todas las cosas que vienen a traer a tu vida inspiración. Amén. Necesitamos la inspiración de Dios para poder fluir en su río. Tome su lugar esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la palabra del Señor y espero que pueda usted reposar en ella. Diga conmigo, en Dios haremos proezas. Ese es el tema de hoy, en Dios haremos proezas. Dígalo usted conmigo, en Dios, otra vez, dígalo porque solo algunos lo dijeron. Diga conmigo, haremos proezas. Yo se lo digo para que usted lo pueda creer. La primera parte para que una persona pueda creer es hablar la palabra de Dios. Usted necesita hablar la palabra de Dios. Amén. Digo, estaba pensando si esta mañana le ponía el tema lamiéndose de las heridas o déjate de lamer las heridas. Digo, era algo que estaba pensando, pero mejor me gustó, en Dios haremos proezas. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 60, versículo 11 y 12, está hablando David, por supuesto, como el escritor de este Salmo, es el rey David. Está hablando en algún momento, ¿verdad?, en las circunstancias de su vida. Y dice la palabra del Señor que David decía, danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Y decía David, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. ¿Alguien se alegra en esta palabra de Dios?
y es que hollar a nuestros adversarios es pisarlos. Amén. Yo no sé si usted tenga la imagen de aquellos conquistadores que de repente ponían a sus enemigos en el suelo y les ponían el pie en el cuello. A lo mejor a usted le parece muy cruel esto, ¿verdad? Pero lo que en realidad es que el diablo durante mucho tiempo, su enemigo o Satán o como sea, él tuvo el pie sobre su cuello mucho tiempo. Usted y yo mucho tiempo estuvimos en el suelo y él no le importó poner su pie sobre nuestro cuello, ¿verdad? En síntomas de que estábamos derrotados. Pero dice la escritura de alguna manera, ¿verdad? Que Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Y en otra ocasión decía, en breve, dice, Dios pondrá debajo de sus pies a Satanás. Me estoy explicando, porque debajo de sus pies no es que Satanás siga siendo el conquistador de tu vida, sino que ahora tú conquistaste, ¿verdad?, el territorio que Satanás te había quitado. Así que dice el Señor, lo voy a poner por estrado de tus pies, es decir, lo voy a poner por abajo, ¿verdad? Y de ahí la figura aquella que la palabra del Señor le decía a Adán, bueno, y a Eva, cuando ellos habían pecado, ¿se acuerda? En Edén, y entonces el Señor los va a sacar de Edén. Pero le dice a Adán, mira Adán, por causa tuya, ¿verdad? La tierra será maldecida. Y la tierra te va a dar espinos y abrojos, y tú para conseguir el pan vas a tener que trabajar la tierra. Eso le dijo a Adán, por eso es que algunos trabajamos duramente, hermanos, ¿verdad? Pero hemos aprendido que en Dios las cosas son un deleite, así que el trabajo ya no es un castigo ni una carga, diga conmigo, es un deleite para mi vida. Amén. De esa manera nos empezamos a quitar el pie opresor de nuestro enemigo. Pero también otra de las cosas que le dijo a Eva fue, entre dos de ellas, una, le dijo, ¿verdad?, que con dolor iba a parir, o sea, con dolor darás a luz, ¿verdad? Eso Eva. Y le agregó otra cosa más, le dijo, tu deseo será sujeto al de tu marido. Digo, repasó a estos tres personajes porque los tres personajes en Edén se rebelaron contra Dios. Cuando se rebelaron contra Dios, ¿sabe qué perdieron? Bueno, hablando de Adán y Eva, sé que perdieron el Edén, perdieron la vida eterna, perdieron su relación con Dios, perdieron su salud, perdieron su habilidad total de conocimiento, perdieron muchas cosas. Pero entre otras cosas, ¿verdad?, perdieron autoridad. Sin embargo, hay un tercer personaje aquí que también el Señor le dio un juicio, ¿verdad? Y fue a Satanás y le dijo, mira, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La mujer, dice, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Tú, dice, le morderás el calcañar. No sé si usted está viendo esta figura. Es verdad que nuestro enemigo durante mucho tiempo en la vida nos ha mordido el talón, ¿no? El talón es el punto de equilibrio. Y cuando nos ha mordido el calcañar o el talón, digamos así, hemos perdido el equilibrio. Y lo perdimos durante mucho tiempo. ¿Qué es perder el equilibrio, pastor? Bueno, es perder cordura, es perder estabilidad, es perder muchas cosas, ¿verdad? O sea, yo sé que cuando algo muerde el talón, hay no es leyenda, una historia acerca del talón de Aquiles, ¿verdad? Aquiles era un conquistador, era tan tremendo, ¿verdad?, que avanzaba continuamente en su conquista hasta que alguien dijo, él tiene una debilidad, su debilidad son los talones, ¿verdad? Así que Aquiles lo vencieron por los talones. El diablo quiso vencernos por los talones. Fue lo único autorizado. No sé si me estoy explicando. Usted tiene que ver que la percepción de la Biblia, Dios dijo lo siguiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. O sea, no es que a ver si sucede, porque lo que está decretando Dios es un hecho. En ese momento va a ocurrir, no va a ver si sucede, va a suceder. Y le dijo, voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y desde ahí determinó la derrota satánica, porque le dijo, tú cuando mucho, digo esas palabras de cuando mucho las agrego yo para hacer un énfasis, ¿verdad? Pero tú le morderás el calcañar. ¿Qué es lo más que te va a poder hacer?
morderte el calcañar, hacerte perder el equilibrio, caerte a lo mejor. Pero el Señor dio la esperanza, dijo, 6 veces caerá el justo, pero a la 7ª dice, Jehová lo levantará. O sea que si caerte es el propósito, tumbarte es el propósito del diablo, dile, me voy a volver a levantar otra vez. Amén. Pero lo que sí es importante que sepa el diablo es que tú le vas a pisar la cabeza. Digo, es que es la serpiente y no es cualquier palabra, no es una palabra coincidente, no es que la cabeza a la que se está refiriendo Dios en este momento es una cabeza como la de nosotros, sino se refiere a la cabeza de la serpiente. Me explico, porque la figura de Satanás en el huerto del Edén era la figura de la serpiente. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué significa pisarle la cabeza a una serpiente? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Alguien sabe lo que significa pisarle la cabeza a una serpiente? Es matarla. Le voy a decir por qué. Porque la serpiente, el poder de ella lo tiene en sus colmillos, ¿verdad? Cada vez que la serpiente encaja los colmillos de una persona, tiene una bolsita con veneno que al oprimir suelta el veneno. Pero si hacemos que el pie le pise la cabeza, ¿a dónde va a descargar su veneno? Sino sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces lo que le dijo el Señor, te va a pisar la cabeza, ¿verdad? En otras palabras, te vas a morir en tu propio veneno. Te va a consumir tu propio fuego, ¿verdad? Te va a matar de ese pisotón. Y bueno, eso está escrito, ¿verdad? El final de la historia, usted a lo mejor ya la conoce, ¿verdad? La serpiente es enviada al lago de fuego. Ahora, entre figuras de la semilla de la mujer está Jesús. Y Jesús, diga conmigo, ya le pisó la cabeza. Entonces la serpiente ya está agónica, ¿verdad? En proceso de muerte. Eso dijo la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso Jesús resalta diciendo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Porque Jesús le pisó, diga conmigo, la cabeza al diablo. Y como él se la pisó, es como cuando uno le quiere enseñar a los niños a no tener miedo. ¿Usted ha intentado eso? Ay, es que me da miedo. Písele la cabeza. No, me da miedo. Por eso es que algunos en el encuentro le avientan una piñata ahí con una figura, ¿se acuerda? Y aún así a la gente le da miedo pisarle la cabeza a la figura. Por lo que representa, ¿verdad? Por el temor que siempre ha tenido de esa figura. Diga conmigo, la figura. Es solo la figura. Amén. O sea, usted písele la cabeza. ¿Alguien dice amén? Oiga, pastor, ¿dónde le voy a pisar la cabeza? En todas las circunstancias que se ha levantado contra tu vida. Porque si tú no se la pisas, dile al de al lado, si tú no le pisas la cabeza a tu enemigo, él te la va a pisar a ti. Y entre que me pise a mí la cabeza, a que yo se la pise, di conmigo, se la pisamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesús, porque esa autoridad se la ha dado, me la ha dado a mí. Por eso David con todo su historial de la vida, él sabe lo que es hacer proezas en Dios. Es que cuando él escribe el Salmo está viendo para atrás. Por supuesto, él no está hablando de hacer proezas en Dios cuando está siendo tal vez humillado por su familia o menospreciado por su familia. No, él no está en esas condiciones de decir, en Dios haremos proezas. Yo creo que él escribió este Salmo tiempo después, cuando se dio cuenta, ¿verdad?, que puede vencerse a un oso, cuando se dio cuenta que se puede vencer a un león, ¿verdad? Porque un león y un oso es una amenaza contra la vida. Pero David un día aprendió que podía pisarle la cabeza al león y le podía pisar la cabeza ¿cómo se llama?, al oso, ¿no? Otro día aprendió que podía vencer a sus enemigos sin importar el tamaño que tuvieran. Él lo aprendió, ¿verdad? Y es que Dios lo capacitó para vencer. Diga conmigo, capacitados para vencer. Dile al de al lado, Dios te quiere capacitar para vencer. No te quiere capacitar para lamberte las heridas, pues. La gente se entretiene ahí. ¿Usted sabe lo que significa esta figura de lamberse las heridas? Es como los perros cuando están heridos. Quieren entrar a un proceso de sanidad y su proceso de sanidad es lamberse la herida. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos quien nos sane las heridas. Alguien diga amén esta mañana.
Dile, nosotros sabemos y tenemos. Tengo 2 perritos en casa y uno de ellos de repente se enferma y están siempre juntos. Uno cuando lo mando a cortar el pelo, el otro llora. Y porque lo extraña, ¿verdad? Pero cuando uno de los 2 está enfermo, el otro le lambe sus heridas. Amén. Digo, eso es bonito entre los animalitos, ¿verdad? Digo, hay que aprender cosas importantes. Diga conmigo, tenemos que aprender a restituir a los hermanos, tenemos que aprender a dejar que Dios nos sane. Digo, no que nos lama las heridas, sino que nos sane. Amén. Entonces, de David aprendemos estas cosas. Hay otro personaje hablando de las proezas que se llama Moisés. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3, capítulo 23 al 24, que Moisés dijo lo siguiente. Lo dijo después de un evento importante. Ahorita les voy a comentar los eventos detrás de los cuales es muy probable que estén hablando David y que esté hablando Moisés en algunas circunstancias, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo de 23 al 24 lo siguiente. Y oré a Jehová en aquel tiempo. ¿Qué hizo Moisés? Y oró a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Cuando usted lee todo el capítulo anterior, todo el capítulo 3 de Deuteronomio, se va a dar cuenta de algunas cosas. Ahorita a lo mejor leemos una porción. Agrega la escritura diciendo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 3, versículo del 2 al 4. Lo siguiente, por favor, chéquelo ahí. Ahí le voy a comentar acerca de Moisés. Deuteronomio 3, del 2 al 4, dice, pero el Señor me dijo, eso es antes de que diga Moisés acerca de las proezas de Dios. Dice, pero el Señor me dijo, no le tengas miedo. ¿Qué le dijo el Señor? Ahora tú dile el de al lado. No le tengas miedo. ¿A qué no le voy a tener miedo? A tus circunstancias. No le tengas miedo a tus problemas. No le tengas miedo a tus enemigos. No le tengas miedo, dice, porque en tu mano yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios, dice la palabra de Dios, entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos. Dice Moisés está escribiendo esta historia, dice, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes, y tomamos en aquel entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no la tomáramos, 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og y en Basán. Eso lo describe Moisés, ¿verdad? Por eso es que más adelante dice, no hay Dios como tú que haga tales proezas. Dígale hacia el cielo al Señor esta mañana, no hay Dios como tú que haga tales proezas. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere que andemos en sus proezas. Quiere que nosotros seamos inspirados a andar en esas proezas. Cuando David escribe el Salmo, algunos de los eventos, dice David, siendo rey de Israel, junto a Joab y Abisaí, sus generales derribaron a 18,000 edomitas. En una ocasión, 18,000 edomitas, enemigos de Israel, en un lugar llamado el Valle de la Sal. ¿Fue una victoria fácil, usted cree, o fue una victoria difícil? Diga conmigo, fue una proeza. No, dice, pues los israelitas habían sufrido reveses mientras combatían en el norte del país con las fuerzas de Aram, Naharín y Aram Soba. Sin embargo, los edomitas fueron vencidos y David colocó allí guarniciones de tropas israelitas por todo Edom. Dios le mostró cómo hacer proezas. Amén. Yo te pregunto, ¿tú crees que todavía Dios quiere que hagamos proezas? ¿Tú crees que Dios te quiere usar a ti para hacer grandes proezas? No son pequeñas, ¿verdad? Porque tenemos un Dios grande. Dile al de al lado, tenemos un Dios grande y en Dios haremos grandes proezas. Así que, por supuesto, hablar del rey David es hablar de alguien que es también sinónimo de fe y de valor. Leer en la Biblia que venció a poderosos enemigos, como lo estamos comentando ahorita en la batalla, no es extraño. Cuando nos referimos a David, inmediatamente sabemos que fue un vencedor,
que fue un conquistador, que fue alguien extraordinario, de tal forma que incluso Dios dijo, este es su nombre, conforme a mi corazón. Yo no sé si usted se da por enterado que conforme al corazón solamente es adorador, porque decimos que David era un adorador. No, conforme al corazón no significa solo adorador, conforme al corazón significa alguien con grandeza, alguien, ¿verdad?, con desafíos y capaz de conquistar cualquier circunstancia de la vida. Amén. Así que ese mismo corazón de Dios es el mismo corazón que quiere poner en el tuyo, ¿verdad? Para poder decir como David, es un hombre, es una mujer conforme a mi corazón. ¿Qué quiere Dios desarrollar en nuestra vida? Dígale al de al lado, quiere desarrollar su corazón en nosotros para poder nosotros decir, somos como el corazón de Dios. Así que bueno, nos gustaría ser como David o nos gustaría tener el corazón de Dios, tener el coraje y el valor de enfrentar a nuestro Goliat, que hemos hablado tanto de los Goliat de la vida. Usted dirá, yo ya enfrenté a mi Goliat, sí, pero bueno, detrás de un gigante, dígale al de al lado, vienen otros gigantes. Detrás de uno vienen otros. Dice la escritura que David, cuando se enfrentó a Goliat, se agachó y recogió 5 piedras. Y algunos dicen, es que por si fallaba. Y entonces están las dos posibilidades. El problema es que Goliat tenía hermanos y también los hermanos de Goliat eran gigantes. Así que no era por si fallaba, era por si se dejaban venir los demás. No sé si me estoy explicando. O sea, tengo una piedra para Goliat, pero si se dejan de venir los demás gigantes, tengo todavía otras 4 en reserva. Amén. Dígale al de al lado, hay que tener reserva para vencer a nuestros enemigos. No nos podemos poner a cantar victoria cuando un gigante que se enfrentó a nuestra vida cayó, porque detrás de esa gigante vendrán otros. Pero te digo una verdad y un secreto a la vez, de la misma manera que tumbaste al primer gigante, es la misma manera que puedes tumbar al segundo, al tercero y al cuarto y a todo el que se levante contra ti. Amén. Dale gracias a Dios porque Dios da las estrategias. Oiga, es que es increíble, o sea, yo imagino que Goliat estaba esperando que se enfrentara a él un hombre de guerra, o sea, alguien que supiera usar espada, alguien que supiera usar jabalina. Entonces Goliat se quedó con esa idea de que alguien se va a levantar de esa manera. Pero cuando ve a David que venía con su onda, digo, iba a decir resortera de algo parecido, y lo ve que viene con piedras, le dice, vienes contra mí como si yo fuera un perro. O sea, no solo tuvo una impresión de parece que viene a pelear con cualquiera, sino que se sintió como un perro. Y yo digo que es una de las cosas que venció al Goliat, ¿verdad? Es una manera igual de poder hacer sentir a nuestro enemigo cuando nosotros sabemos que lo podemos derrotar con una piedra, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es una piedra en la Biblia? Piedra se refiere siempre a Jesús. En la Biblia, una interpretación de piedra es Jesús, ¿verdad? Así que bien dijo David, no vengo contra ti con piedras sin palos, ¿verdad? O sea, tampoco vengo a pelear contra ti con tu misma estrategia. No vengo a pelear contra ti contra tus mismas armas, ¿verdad? Sino que vengo con la estrategia de Dios y con las armas sugeridas por Dios. Y para hacértelo más claro, le dijo él, no vengo sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y diga conmigo, eso es más que suficiente. Diga conmigo, estoy aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alguien debe de alegrarse esta mañana. Dile al de al lado, no estás solo. No estás solo. Digo, David no le dijo a sus hermanos, porque estaban ahí en la guerra, ¿verdad? Sus hermanos eran más grandes que él. Eran hombres de guerra. Sus hermanos eran hombres preparados para la guerra. Y él cuando se fue a enfrentar a Goliat no le dijo a sus hermanos, hey, no sean gachos, no me dejen solo. O sea, ¿por qué no me acompañan a enfrentar a este gigante? No. David no hizo eso. David se asoció, diga conmigo, con alguien mayor. Usted debe de aprender a escoger a sus asociados. ¿Qué es un asociado? A las personas que están cerca de usted en medio de la batalla. Tiene que aprender a juntarse con gente que sepa derribar gigantes. Amén. O por lo menos que tenga la fe para derribarlos. Diga conmigo, asociaciones correctas.
David se asoció bien, porque David no escogió ninguna de las personas ahí, sino que se asoció ¿con quién? Con Jehová de los ejércitos. Usted ya tiene un socio, ¿verdad? ¿Está claro? Dios también tiene un socio. Dios se quiere asociar contigo para vencer a tus gigantes. Usted debe decir amén, por supuesto. Así que bueno, ese es David. ¿Qué le impide, verdad? ¿Qué le impide a usted vencer a sus gigantes? Pudiéramos, como David, ser nosotros mismos los que tenemos delante de nosotros un Goliat, o varios, ¿verdad? O varios gigantes. El de sentirnos que no somos capaces de atrevernos a más y que no podemos más, no es el Espíritu de Dios y no es el Espíritu de David, ¿verdad? Es una influencia que no es de Dios. Diga conmigo entonces, asociarnos correctamente, hacer proezas en Dios. Número 2, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Es una de las preguntas que de repente nos hacemos. Pregúntale al de al lado, ¿qué será lo que Dios quiere de ti? ¿Verdad? Vale la pena preguntar. La Biblia está llena de oportunidades para preguntar. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios me hizo? ¿Por qué Dios me puso en esta familia? ¿Por qué Dios me puso en esta iglesia? Algunos dicen, habiendo mejores. ¿Verdad que sí? Yo digo, si Dios te puso aquí, en esta iglesia, te voy a decir algo, es que fue lo mejor para ti. Amén. Yo entendí eso desde el principio, por eso estoy asociado con Dios en este lugar. Y en este lugar, ¿verdad? Hasta el último día que Dios nos dé la oportunidad, estaremos adorando al Señor junto con usted. Amén. Eso es asociarse. Me asocié con Dios, me asocié con la iglesia de Manuel en las naciones, me asocié con mi esposa, ¿verdad? Han sido buenas decisiones. ¿Alguien lo cree? Si no lo cree, ahí está mi esposa por si le quiere decir algo. Me asocié, ¿verdad? De alguna manera, Dios asoció a nuestros hijos con nosotros. Significa que juntos podemos vencer a nuestros enemigos. Dios no te asocia con alguien, ¿verdad?, que te va a ayudar a ser derrotado. Dios te quiere asociar con alguien con el que te va a ayudar a tener victoria. Di conmigo, victoria. Dios no conoce la derrota. Dios es un victorioso. Amén. Dios es un vencedor. Por eso es que la Biblia dice, amén, denle un aplauso al vencedor. Sí, eso es digno. Vale la pena reconocer. Así que si Dios ya venció, diga conmigo, Dios ya venció. Por eso Dios nos dice a nosotros, somos más que vencedores con Cristo Jesús. El problema es que no nos lo alcanzamos a creer, ¿verdad? Y como no nos lo alcanzamos a creer, no le decimos a nuestros gigantes y a nuestros enemigos que se vayan porque ya están derrotados. No alcanzamos a reírnos de ellos porque les tenemos miedo. Pero la palabra de Dios dice que Él ya venció. Y si Él ya venció, también a nosotros, sus asociados, diga conmigo, nosotros, sus asociados, debe de entender esto, porque por eso David dice lo siguiente, no vengo contra ti con piedras y palos, ¿verdad? Sino que vengo en el nombre, o sea, vengo en el nombre de mi socio. Vengo con quien yo ya me asocié. Y él y yo somos mayoría. Amén. O sea, diga conmigo, Dios y yo somos mayoría. Porque tenemos de nuestro lado al más grande. Decía el profeta, es más grande el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Amén. Por eso Jesús, por eso la palabra de Dios decía, ¿verdad? Con Cristo somos más que vencedores. Dígalo, por favor, esta mañana. Con Cristo soy más que vencedor. Dígalo para que su alma y su espíritu lo pueda creer, porque necesita saberlo. Amén. Usted es más vencedor con Cristo que solo. Usted se debe asociar. Si usted se asocia con alguien más que no es Cristo, le hago una advertencia. Usted ya no es vencedor. ¿Está claro? Digo, si se anda queriendo asociar con el compadre y asociarse con la comadre para ir contra alguna situación de la vida, usted ya perdió. Porque usted no necesita un socio que sea vencedor. Y Dios es vencedor. Amén y amén. Así que, ¿qué quiere Dios de nosotros? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 10, del 1 al 13, lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 1 al 13. Está un poco largo, vamos a leerlo. Dice,
y ahora Israel. Dios le está hablando a Israel y a través de su profeta y le dice, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que el Señor tu Dios dice que andes en todos sus caminos. Y número uno, Dios quiere que andemos. Número uno, Dios quiere que andemos en todos sus caminos. Otra vez dígalo usted para que usted se lo pueda creer. Dios quiere que andemos en todos sus caminos. Y subraye todos sus caminos, no en algunos de sus caminos, no en algunas ocasiones, diga conmigo, en todas sus caminos, amén. Que lo ames, diga, Dios quiere que lo ame. Dígalo fuerte, para que se despierte. Aquí vamos a usar el método de la repetición para que esté despierto esta mañana, amén. Dios quiere que andes en todos sus caminos, Dios quiere que lo ames. Y más adelante Jesús dice cómo, ¿verdad? Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Así que esa es la manera de amar a Dios. Así quiere. ¿Cómo quiere Dios que lo ames? Dígalo. Dios quiere que yo lo ame con todo mi corazón. Y todo tu corazón son todas tus emociones, con toda tu voluntad y con toda tu capacidad pensante. Eso es el intelecto. Dios quiere que lo ames con toda tu alma. Significa toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu capacidad emocional, con toda tu capacidad voluntaria y con toda tu capacidad intelectual. Así quiere Dios que lo ames. Porque si así lo amas, no vas a andar, ¿cómo se llama? Como las olas del mar, ¿verdad? Como una persona de una doble alma, o sea, almático. No, hoy lo amo, mañana no, ¿verdad? Hoy lo amo por total y por completo, me tiro al suelo y lloro, pero mañana no. No, Dios quiere que lo ames de manera continua con todo lo que tienes. Amén. Así que número uno dijimos, Dios quiere que sigamos todos sus caminos y Dios quiere que lo ames, pero también dice, Dios quiere que lo sirvas. Es decir, que sirvas al Señor, tu Dios. ¿Cómo? ¿Está el pasaje ahí? ¿Cómo dice ahí? Que lo ames, dice ahí, ¿con todo qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego agrega diciendo la Escritura, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te ordeno hoy para tu bien. Diga conmigo, para tu bien. ¿Por qué tienes que estar bajo la dirección de Dios? ¿Por qué tienes que estar en todos sus caminos? ¿Por qué tienes que amarlo? ¿Y por qué tienes que servirlo? Dile al de al lado, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Alcen la mano todos los que quieren que les vaya bien. Dejen abajo todos los que les quieren que les vaya mal, ¿eh? A ver, todos los que quieren que les vaya mal, no suban la mano. Bueno, usted lo dijo, nada más porque usted lo pidió, dice el pastor del blanco. Entonces, todos los que queremos que nos vaya bien, ok, amén. ¿Ustedes no quieren que les vaya bien? Digo, estoy viendo a la gente que ni siquiera se está dando por enterada, que estoy diciendo, levante la mano al que quiera que le vaya bien. Queremos que nos vaya bien, estoy seguro que todo el mundo queremos que nos vaya bien. Dice el Señor, bueno, sírveme, ámame, y andan todos, ¿qué? Mis caminos. Esa es la receta. Y se la repito, ¿verdad? Para que usted no la vaya a olvidar. Así que eso es lo que Dios quiere. Número 3. ¿Qué se requiere para poder amar a Dios como nos está pidiendo y poderlo servirlo de esta manera? Se requiere un cambio. Dile al de al lado, necesitas cambiar. O sea, si lo que has hecho durante mucho tiempo no te ha resultado para bien, y te ha seguido yendo mal, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Por ejemplo, si pelear con tu esposa en el matrimonio te ha llevado a estar mal, ¿por qué sigues peleando? Si ya esa estrategia no funciona, ¿no te has dado cuenta de eso? Ay, pastor, en 20 años no me había dado cuenta. O sea, si quieres, aviéntate otros 20 años más. Pero yo te digo una cosa, no funciona. Necesitas asociarte con Dios y hacer cambios para que pueda funcionar bien. A lo mejor Dios lo único que te dice es como a David, tú
lo vas a matar de una pedrada. Trae una espada de 1.5 metros, ¿verdad? Y una jabalina casi de 3 metros. Sí, pero tú no peleas con las mismas armas. Tú peleas en mi nombre y como yo te digo, lo vas a vencer. Haz mi estrategia, ¿verdad? Le dice el Señor a Gedeón, tú vas a ir y solo vas a gritar por Jehová y por Gedeón. Deja que ellos se maten. Esa es la estrategia. Tu responsabilidad es hacer lo que yo te estoy mandando. ¿Está claro? Le dijo a los israelitas, ustedes vayan, denle vuelta y griten. Oye, Señor, pero si es la ciudad más fortificada, sus ejércitos son los más ordenados, ustedes no tienen que pelear, vayan y griten. Y se va a derribar la fortaleza. Diga conmigo, estrategias de Dios. Así que en medio de los cambios, ¿verdad? En los cambios de la mentalidad, en los cambios de cómo hacer algo diferente que asociado con Dios que me traiga el éxito, ¿verdad? Usted se tiene que afinar en su corazón con Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, versículo 16 al 17 lo siguiente. Dígale al de al lado, rectifica tu camino. 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Amén. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3 del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada de Dios. Otra vez, toda la escritura es inspirada de Dios y provechosa. Toda escritura entonces es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos? No, si usted quiéralo o no, Dios quiere que usted y yo seamos perfectos. Y como amamos a Dios y queremos andar en todos sus caminos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la perfección. Amén. Entonces, eso dice la palabra de Dios. ¿Para qué queremos ser perfectos? Agrega diciendo ahí, equipados para toda buena obra. A ver, ¿para qué nos quiere capacitar Dios? Para que estemos preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Por eso usted está siendo capacitado en esta iglesia, para que usted pueda servir a Dios, para que usted pueda amar a Dios con todo su corazón y para que usted y yo andemos en todos sus caminos. ¿Para qué nos es de provecho entonces la palabra de Dios? Diga conmigo, para rectificar todas las cosas. ¿Oyó lo que decía? Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir. Recuerden que es corregir, es volver a meter a las personas a un camino, eso es corregir. Y para instruir en justicia. Eso es el provecho que quiere sacar Dios para nosotros, rectificar todas las cosas. En el griego se dice que es aponortasis. Significa epanortasis. Eso significa rectificar las cosas. Es la palabra entonces griega que se traduce como rectificar. Significa una restauración o un estado correcto y superior. Es decir, corregir lo necesario para mejorar la vida de carácter. Diga conmigo, carácter. Porque carácter es lo que necesitan los cristianos. Tenemos una cantidad de iglesias cristianas llenas de gente de mal carácter. ¿Oyó eso o no? No, es de mucho carácter, no es de mucho mal carácter. O sea, que sea enojón y gritón no significa que tenga carácter fuerte, significa que tiene muy mal carácter. ¿Está claro lo que estoy diciéndole? O sea, hay cantidad. Hemos confundido, no, mi papá es de mucho carácter porque a veces nos disciplina y nos ejecuta. No es de mucho carácter, es de mal carácter, es decir, tiene bajo carácter. Porque un buen carácter no significan gritos, sino significan golpes, ¿verdad? Un buen carácter significa enseñar, edificar, corregir, dirigir. Eso es un buen carácter. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que quiere Dios, que tengamos un buen carácter. Número 4, Dios, tenemos que aprender y Dios quiere que aprendamos a quitar límites, es decir, a quitar aquellas circunstancias que están limitando nuestra vida. Eso es falta de carácter, es decir, no hacer algo porque no tengo algo.
No hacer algo porque hoy amaneció lloviendo. No porque hoy salió el sol. No porque hoy está haciendo mucho frío. No porque estoy muy cansado. Eso significa bajo carácter. Y bueno, la Biblia también le puede llamar gente irresponsable o gente ociosa. Entonces necesitamos el carácter de Jesús. Oiga, cuando Pedro le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén porque allí lo iban a matar, ¿sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe usted qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí. O sea, quítate de mi vida, ¿verdad? Porque tú estás pensando en las cosas de los hombres, mientras que yo estoy pensando en las cosas de Dios. O sea, es que le dio miedo, es que quería que no sufriera Jesús. Sí, pero eso es falta de carácter. Carácter, dijo Jesús, es que yo voy a ir a Jerusalén y allí voy a entregar mi vida, porque ese fue mi trato con Dios. A eso vine a este mundo, yo vine para morir. Y bueno, ese era el propósito del Señor Jesús. Por eso es que nada te debe de estorbar a ti para alcanzar los propósitos de Dios. Digo, en algún momento dado de la vida, Dios te va a promocionar. ¿A cuánto les gusta que la palabra profética, verdad? ¿A cuánto les gusta? Que de repente esa palabra profética favorable, ¿verdad? Porque tampoco queremos que la palabra profética nos exponga. Pero a todos nos gusta que de repente nos den una palabra profética que nos diga, no, hombre, tú vas a ser un vencedor, en breve vas a poder conquistar cosas, se va a hacer manifiesto que tú vas a prosperar en todos tus caminos, la empresa que tienes va a ser una empresa por encima de todos los demás, vas a tener tantos empleados, vas a tener los mejores salarios, y ¡ay, gloria a Dios y aleluya! Uno hasta tiembla y llora, ¿sí o no? Y yo digo que esas palabras proféticas vienen de Dios muchas veces. El único problema que existe es que de repente eso hasta ese momento lo sabía Dios y te lo reveló a ti a través del profeta. ¿Estoy siendo claro eso? Nada más que cuando te le reveló a ti y a través del profeta te dejó expuesto o exhibido. ¿Qué significa expuesto o exhibido? Que todos en el mundo espiritual ya saben que tú vas a ser una persona que vas a prosperar, que vas a salir adelante, que tu empresa. Y entonces el mundo espiritual dice, no. Porque son opositores. Diga conmigo, Satanás significa opositor. ¿Está bien? Es un opositor. ¿Qué significa un opositor? Alguien que está resistiéndote. Alguien que no va a dejar que tú alcances los propósitos de Dios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Así que el día que le dijo al Señor Jesús, el día que fue bautizado el Señor Jesús y se levantó de las aguas, se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Oiga, hasta ese momento en el mundo espiritual andaban buscando todavía a quien iba a ser el Mesías. Todavía no lo encontraban. ¿Se acuerda cuando la matanza de los niños, aquella que el rey Herodes mandó? Es que no sabían quién era. Y como no sabían quién era, si supieran quién era, lo hubieran matado solo a él. Pero como no sabían, mandaron a matar a todos. ¿Sí me oyó? No, el día que dijo Dios, este es mi Hijo amado, ese día se develó y se dio a conocer que Él era. Ese día, quiero que oiga esto, comenzaron los problemas para Jesús. ¿Lo oyó? Es decir, inmediatamente, lo primero a lo que enfrentó Jesús fue a la tentación en el desierto por Satanás. Inmediatamente después de que quedó expuesto, ¿verdad? De que quedó manifiesto. Así es la palabra profética cuando se te queda manifiesto. Y cuando, sí, usted sabe que hay palabra profética sobre Manuel en las naciones. Bueno, en el momento que alguien la dio, la iglesia quedó expuesta. Es decir, Dios tiene una buena opinión, pero el enemigo inmediatamente se vino a resistir, ¿verdad? ¿Y sabes por qué nos resiste nuestro enemigo? ¿Tienes idea? O si quieres, ¿sabes por qué te resiste el enemigo? Porque él sabe que Dios quiere contigo hacer proezas. Porque Dios quiere hacer ¿qué? Proezas con nosotros. Amén. Dele gracias a Dios porque hay una esperanza de proezas. Digo, para eso estamos aquí. Por supuesto, ¿verdad? El día que Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi hijo Job? ¿Cómo que Job? Ah, no, sí lo conozco. Bueno, es perfecto, ¿verdad? No, ese día le dijo, déjame tocarlo. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien quiere que le profetice esta mañana?
¿Verdad que sí? Es decir, el día que somos expuestos, el día que Dios se complace en decir, tengo a alguien que te va a volar la cabeza, como David, ¿se acuerda? El día que promocionaron a David, ese día, ¿verdad? Empezaron los problemas para David. El día que fue ungido David para rey, su primer enemigo no solo fue Goliat, sino su propio rey Saúl, que lo resistió hasta que Saúl murió. Amén. Así que bueno, ¿cuántos de ustedes quieren ser promocionados por Dios? ¿Cuántos quieren hacer proezas en Dios? Bueno, hacer proezas en Dios es ser promocionados. Amén. Bueno, ¿cuántos quieren ser resistidos? Digo, no, yo no, pastor. Como dijo Jesús, beberán la copa. Bueno, digo Jesús, si beben la copa. Y luego corrigió diciendo Jesús, bueno, la beberán de todas maneras. ¿Sabes qué? De todas maneras, tú vas a beber la copa. Así que mejor prepárate para ser resistido y prepárate para ¿qué? Para vencer. Alguien diga amén, ¿verdad? Otra vez dígaselo a sí mismo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Así que límites a quitar. Uno de los límites que tenemos es nuestra mente. O sea, la primer limitante que tenemos como personas, como hijos de Dios, es la mente. Es decir, tu mente, no la mente de los demás. La tuya propia es la que te dice no puedes. La tuya propia es la que te dice están hablando mal de ti. Mira nada más, tú queriendo ayudar y a ti te están crucificando, ¿verdad? Oiga, Pablo dijo que si a Jesús lo habían crucificado, y híjoles, pues usted y yo, diga, no estamos exentos, ¿verdad? Decía Pablo que de la misma manera vamos a ser bautizados en el bautizo de Jesús, y el bautizo de Jesús era ¿qué? La cruz. La cruz significa que ahí vas a dejar, ¿verdad? Todas las cosas de tu pasado. Muy bien, entonces es la mente nuestro primer limitante. Muy dentro de nosotros, nuestro propio pensamiento se resiste contra las proezas que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué no somos capaces de hacer cosas grandes para Dios? Sería la pregunta. ¿No somos capaces de emprender grandes proyectos, de hacer profundos y significativos cambios a nuestro carácter? Oiga, si Dios quiere hacer proezas con nosotros, lo primero que va a hacer es tratar nuestro carácter. ¿Se oyó? Dile al de al lado, por si no se oyó. Lo que Dios quiere hacer primero, antes de hacer proezas contigo, es tratar tu mal carácter. Te va a afinar, te va a dejar como caballito fino. Decía yo en alguna otra ocasión, no sé si aquí o en otro lugar, decía alguien, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre caballo bronco y caballo fino? O sea, hay una diferencia entre caballo bronco y caballo fino, ¿sí o no? El caballo bronco dice, no, yo aquí me siento porque aquí está el abanico. Sí, pero usted siéntese acá de este lado, mire, usted se tiene que... No, aquí está el abanico, yo de aquí no me muevo. Es caballo bronco. ¿Sí o no? Oiga, llegue puntual, no llega. Oiga, ¿por qué no llegó puntual? Ah, bueno, pues que no pude, caballo bronco. Entonces hay una gran diferencia entre caballo bronco y caballo fino. Dice el caballo fino, digo, es una comparativa, ¿verdad? Ahorita les voy a decir la diferencia. Te le dice a la gente de caballo fino, oiga, siéntese acá, no hay abanico, pero pues no se preocupe. No tenga pena, yo me voy a sentar aquí donde usted me dice. Gracias, hermano, por decirme dónde me voy a sentar. Ah, caballo fino, ¿verdad? Oiga, ¿usted le gusta en los hijos que sean broncos o que sean finos? ¿Le gusta? Ah, no, sí. Usted quiere que sus hijos sean finos, pero usted es bien bronco. Amén, dijeron unos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Sí, no, o sea, uno quiere de los demás la finura, pero uno le está enseñando a cómo ser broncos. Y bueno, uno tiene que tener el trabajo como pastor de la iglesia de llevar a una iglesia bronca, o le llaman una iglesia cabrito, a una iglesia oveja. O de una iglesia bronca, de caballo bronco, a una iglesia de ser caballo fino. ¿Dónde están los caballos broncos, verdad? Aquellos que no se dejan domar. Está el que los quiere domar y apenas se acerca a él y empieza a tirar patadas por todos lados, empieza a bufar, ¿verdad? Le hace así, todo bien feo.
pero se está resistiendo. ¿Sí me oyó? Ese es el caballo bronco, ¿verdad? Y lo quieres agarrar y se hace para un lado, ¿verdad? No me toques, un caballo bronco. Esos caballos de broncos, ni siquiera para carreras sirven. Porque a la hora de correr, van a querer correr para donde se les dé su regalada gana. Caballo bronco. ¿Sí o no? ¿Conoce caballos como esos? ¿Usted se subiría a un caballo bronco? ¿Por qué no? Lo va a tumbar. Lo va a terminar tumbando, ¿verdad? Lo va a terminar lastimando. Entonces, caballo bronco no. ¿Qué es un caballo fino? El caballo fino es como el caballo de equitación. Es el caballo que usan, ¿verdad? El jockey club, ¿no? Dicen el jockey, o sea, el de club, ¿no? El fino. Es el caballo que le ponen diferentes tipos de obstáculos, ¿verdad? Les ponen vallas altas, vallas bajas, charcos de agua, lodo, les ponen otras cosas que no sé. Y el caballo blanco, el caballo fino, ningún problema, ¿va? O sea, ahí lo pasea su dueño y entonces avanza. Y avanza con estilo, bien bonito, es el caballo fino, ¿no? Y cuando ve la cerca que tiene que hacer, ¿cómo le hace? Con toda la finura, salta. Con elegancia, dígale al de al lado, es con elegancia el asunto. No, como caballo bronco, hasta la baba se le cae. ¿Verdad? Hasta escupe por todos lados. Pero se necesitan caballos finos, ¿verdad? Esos caballos finos que no nos hacen quedar mal, que son obedientes, que si le pegas para que salte, salta. Y finalmente termina hasta con una caravana, el caballo fino. No sé si me estoy explicando. ¿Qué obtiene el caballo fino cuando termina su actuación? Diga conmigo, aplausos y premios. Dígalo otra vez, aplausos y premios, reconocimientos. ¿Sabes qué quiere hacer Dios contigo? ¿Sabes qué quiere hacer de tu vida? Y conmigo, me quiere hacer fino. No voy a decir caballo, porque no eres caballo. Me quiere hacer fino. Quiere que tenga finura, ¿verdad? No que sea como el puercoespín, que apenas me van a tocar, y le lanzo todas las espinas. ¿Hay gente con espíritu de puercoespín aquí, sí o no? O con espíritu de marranín, ¿no? Aquel que apenas lo van a agarrar y empieza a llorar, pero a todo lo que da. Por eso es que Jesús escogió una figura. Y la figura que escogió Jesús fue un cordero. Porque el cordero, ¿qué dice la escritura o la biografía acerca de él? Es manso y es humilde, ¿verdad? Y a la hora de la ejecución, dice, no lanza ningún quejido. Sabe para qué nació. Así que la imagen de Jesús es una imagen fina, es una imagen del Cordero de Dios, ¿verdad? El Cordero de Dios que fue inmolado. Dile al de al lado, Dios te quiere fino, te quiere listo para obedecerle, ¿no? Cuando andan broncos, híjole, qué difícil trabajar. Digo, si usted no quiere, no hablamos de iglesia, del pastor batallando con los cabritos, ¿no? No. Hablemos del trabajo, el jefe del trabajo batallando con el flojo del cristiano, que no diga de la iglesia de Manuel de las Naciones, que no llega puntual y que no cumple sus trabajos. Es un cabrito, no tiene espíritu de cordero, ¿verdad? Ni de oveja. ¿Está bien ahí? ¿Le seguimos? Porque eso no nos gustó. Número 5, ya casi terminamos. Seamos un Jefté. Tenemos que aprender en la Biblia a ser, por alguna razón Dios dejó algún tipo de personaje. Hay muchos personajes en la Biblia de los cuales tenemos que aprender y uno de ellos es Jefté. Claro, tenemos que aprender del Señor Jesús, de aprender de Gedeón, aprender de David, aprender de Moisés. Pero hoy, esta mañana, le quiero platicar de Jefté. Jefté era un hombre rechazado. Ahorita va a conocer la historia. Era un hombre con resentimientos y vas a ver por qué. Sin embargo, Dios lo llevó a ser un líder poderoso. Jefté es uno de la lista, es el 10º juez. O sea, es una persona de renombre. Es alguien que llegó a tener una posición de reconocimiento. Fue alguien fino. ¿Oyó eso? Pero su origen no es fino. Su origen es, dirían algunos, de lo peor. Oiga, si hablando del origen de Jesús, ¿sabe usted cómo le decían a Jesús? Bastardo. Así le decían a Jesús, que era un bastardo. ¿Qué significa ser un bastardo?
que con quien estaba no era su papá, sino, como dicen ahora, ¿verdad? Él era entenado. Eso en palabras así, que no nos gustan tanto, ¿verdad? Pero es que decían todos que él no era hijo de José. Está claro, eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces le decían bastardo. En alguna ocasión se lo echaron en cara, ¿verdad? Pero Jesús no se comportó según lo que la gente decía, se comportó con finura, es decir, con elegancia, sabiéndose y estando enterado de quién es él. Es decir, se comportó con la identidad que Dios le había dado. Dígale al de al lado que está al lado suyo, dígale, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres tú? Y la identidad de origen, en mi caso, ¿verdad? Es que yo soy de la familia Contreras, mi papá era Francisco Contreras, ese es mi origen. Pero Dios me cambió la identidad. Dios me dio una posición diferente, dice la Biblia, me llamó hijo, me insertó como un hijo adoptivo y puso en mí el espíritu de adopción, por lo cual dice la Biblia, ahora clamamos, Abba, Padre, amén. Nosotros yo no le ando hablando a Francisco Contreras ya se murió, ese origen no me sirve, a lo mejor solo para el comienzo, pero mi origen que le da destino final a mi vida es que tengo Padre en el cielo y que Él ha puesto sobre mi vida su ADN. Tengo la identidad del que está en el cielo. Amén. Así usted también tiene esa identidad. Por eso tenemos que comportarnos, dice la Biblia, como hijos de Dios. Así que bueno, Jefté tiene un origen diferente. ¿Cuál fue su origen? Según Jueces capítulo 11, del 1 al 11, valdría la pena que lo viéramos. Dios quiere nuestra restauración y nuestra restauración no solo se da cuando Cristo nos perdona o cuando Cristo nos limpia de nuestros pecados, sino también se da cuando lo vemos reflejado en nuestro corazón. ¿En dónde comienza la restauración, pastor? Dile al de al lado, la restauración comienza en tu corazón. Por eso es que esta mañana, casi tarde, ¿verdad? Estábamos orando por la paz tuya, porque queríamos que empezara una restauración de paz en tu corazón, porque sin esa paz no podemos avanzar. Así que Dios esta mañana te está concediendo paz. ¿Qué es el resentimiento? Así como decimos que estaba Jefté resentido con la vida, resentido con la familia, resentido con su entorno. El resentimiento es sentir una y otra vez el enojo y el dolor que vivimos en el pasado y que fue provocado por una persona o por una situación. Es decir, que mientras yo esté como las vaquitas, ¿verdad? Más que lo mismo, ¿cómo se llama eso? Rumiar. Mientras esté rumiando la vida, dándole las masticadas otra vez a lo mismo, eso significa que soy una persona resentida. Diga conmigo, resentida. Una persona resentida es una persona que está sentida varias veces. O sea, porque si una vez te ofenden, le dices tú a la gente, heriste mis sentimientos, ¿verdad? Estoy sentido contigo. Pero si te ofenden varias veces o tú quieres estar más que lo mismo, entonces estás como resentido. Resentido quiere decir que estás muchas veces sentido por lo mismo. Eso es resentimiento. Gracias, Paquita. Bueno, entonces, ¿qué de Jefté? Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, del 1 al 11. Jefté, el Galadita, así se le conocía como Jefté, el Galadita. Era un guerrero valiente. Oiga cómo comienza la historia. ¿Cómo era Jefté? Era un guerrero, ¿cómo dice? Valiente. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo era Jefté? Un guerrero valiente. Él era hijo de una mujer, ¿qué dice ahí? Era hijo de una mujer, ¿qué dice ahí? Ramera. O lo que nosotros conocemos, una mujer prostituta. ¿De quién era hijo? ¿Cuál es su origen? Decimos nosotros, su origen es cualquiera. Es hijo de una cualquiera. Digo porque para el juicio somos bien buenos, ¿sí o no? Para hacer un juicio sobre los demás, nos pintamos solos. Así que la gente decía de Jefté, ¿qué decía de Jefté? Que era un hijo de una mujer
ramera. Ahora, no estaban mintiendo, él era hijo de una mujer ramera. Es decir, que su papá Galaad, ¿verdad?, se acostó con una mujer ramera. De esa noche loca, de esa noche de copas, nació Jefté. Aquella mujer ramera, una vez que nació Jefté y lo destetó, se lo dio a su padre Galaad. ¿Está claro? Entonces creció con Galaad. Dice la Biblia lo siguiente: él era hijo de una mujer prostituta y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad, es decir, la esposa de Galaad, ¿sí? La que es la esposa de Galaad, dice, pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, los cuales cuando crecieron echaron a Jefté, es decir, lo corrieron. ¿Cómo dice ahí? Lo echaron fuera, echaron a Jefté y le dijeron: tú no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo, ¿qué le dicen?, de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. ¿Dónde habitó? Y luego dice, ¿y qué? Y se juntaron, ¿qué? Con Jefté, hombres ociosos que salían con él. Aquí hay dos referencias de Jefté. Bueno, hay tres referencias. Una referencia de Jefté, bueno, cuatro referencias. Una referencia de Jefté es hijo de una mujer prostituta. Bueno, otra referencia, lo corrió la mujer, su mamá, pues, lo desechó su mamá, se llama rechazar. Lo mandó con su padre. Estando con su padre, sus hermanos lo rechazaron. ¿Está oyendo eso? Sus hermanos lo rechazaron. Y finalmente se fue a una tierra que se llama la tierra de Tob. Fíjense qué interesante, porque Tob significa bueno. ¿Qué significa Tob? Bueno. Así que ¿dónde fue echado? A una tierra, ¿qué? Buena. O sea, lo mandaron aún cuando su origen era un origen para la gente malo, cuando para sus hermanos era un origen inadecuado. Oiga, ¿usted cómo cree que se fue Jefté a la tierra de Tob? ¿Mal o bien? ¿Contento o enojado? ¿Triste o adolorido? ¿Con sentimientos de rechazo? ¿Sí o no? Digo, dice la Biblia lo siguiente: se fue a la tierra de Tob, es decir, a una tierra buena. Pero note lo siguiente, y quiero que lo note porque a veces hacemos malas interpretaciones. Dice que se asoció o que se asociaron con él. ¿Qué dice ahí? Que hubo gente ociosa en la tierra de Tob que se empezaron a juntar con él. ¿Verdad que no dice que él se empezó a juntar con gente ociosa? No, ¿verdad? Porque si dijera que él se empezó a juntar con gente ociosa, entonces entenderíamos que él se volvió ocioso, pero la Biblia no dice eso. ¿Recuerda cómo comienza el primer versículo? Diciendo que Jefté es un hombre, ¿qué? Esforzado y valiente, o sea, no es ocioso. La aplicación en relación a su vida no fue una aplicación de ocioso. Él tiene una entrada. La gente lo reconoce como un hombre esforzado y valiente. Entonces, los asociados de Jefté, ¿qué aprendieron? De ser gente ociosa, aprendieron a ser, ¿qué? Gente esforzada y valiente. Eso es lo importante que dice la palabra de Dios cuando comenta, sugiriéndonos a nosotros que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Mucha gente termina convirtiéndose a los demás. Es decir, Dios te llamó, te dio identidad, te hizo caballo fino y tú te vas, te juntas con ociosos y te conviertes a ellos. Es decir, te vuelves un ocioso más. Te vuelves del común, es decir, de los demás. O sea, no te asocian con Dios, te asocian como un pelafustán, como uno cualquiera. Bueno, a lo mejor dices tú, no me porto mal. Bueno, entonces no eres nadie, no tienes sociedad con nadie. No sé si me estoy explicando. A Pedro lo asociaron con Jesús cuando fue al pretorio. Dijeron los demás, este es uno de ellos. Porque Pedro hizo cambios, diga conmigo, cambios. Pedro, de ser una persona del vulgo como se conocía, aprendió a ser una persona que se pudiera vestir bien. Porque los demás decían, se viste como ellos. Y si se vestía como Jesús, ¿cómo se está vistiendo? Diga conmigo, bien, se asoció con Jesús, empezó a ser fino y se empezó a vestir bien.
Por eso la gente lo asoció con Jesús y dijo, este es uno de ellos, es Galileo. Fue otra de las atribuciones. Y la otra de las atribuciones de la sociedad con Jesús es, habla como ellos. ¿Me estoy explicando? La pregunta es, ¿cómo hablamos nosotros? Como hablemos nosotros, está dando la identidad de con quién nos asociamos. Si quiere no diga amén y no diga aleluya, ahí está bien, ¿verdad? ¿Con quién te asocias? ¿Es grosero? ¿Maldiciente? ¿Habla doble sentido? ¿Es burlón? Bueno, ¿con quién te asocias? Pero tienes identidad, eres caballo fino, digo, eres fino, te comportas bien, le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que nadie nada juicio sobre tu manera de fe, de ser, ¿verdad? Si no sé modelo de los creyentes en tu manera de hablar, en tu forma de vestir, en tu conducta, en tu amor para con los demás. Ese es el punto de distinción. Digo, cualquiera diría, ¿qué se puede esperar de una mujer prostituta? ¿No es así? La gente nos juzga solo por nuestros orígenes. Así que a este joven, por sus orígenes, lo corrieron de su casa. Y se fue a la tierra de Tob. En la tierra de Tob se le asociaron los, yo pensé que estábamos viendo el pasaje, se asociaron con él los hombres, como dicen, ociosos. Eso dice la Biblia. Dice, con Jefté, hombres ociosos que salían con él. ¿Qué empezaron a hacer los hombres ociosos? Dejaron de ser ociosos. Y lo que inmediatamente hicieron fue seguir a Jefté. Así que aprendieron ¿de quién? De Jefté. Ok. Dice, aconteció después de un tiempo que los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe. ¿Qué le dijeron? Ven y serás nuestro jefe, para que combatamos contra los hijos de Amón. Pero Jefté, el resentido, ¿verdad? Y el rechazado, les dijo, respondió a los ancianos de Galaad, ¿no sois vosotros los que me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís a mí ahora, cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad le respondieron a Jefté diciendo, por esta razón. ¿Por cuál razón? Dice, por esta misma razón volvemos a ti, para que vengas con nosotros y combatas contra los hijos de Amón y seas, como dice ahí, nuestro líder. O sea, nuestro caudillo es nuestro líder, ¿verdad? Que seas nuestro líder, el de todos los habitantes de Galaad. Oiga, ¿se imaginan los hermanos de Jefté? Miren, los hermanos de Jefté le dijeron a los ancianos, oiga, con nosotros vive un medio hermano nuestro. Él tiene mal origen, no es como nosotros. Nosotros nacimos de nuestro padre Galaad y de nuestra madre que habita con él. Bueno, hemos aprendido las cosas importantes de la vida, pero este es un hijo de una prostituta. Y está entre nosotros. ¿Qué les parece, ancianos de Israel, si podemos deshacernos de este hombre que solo es una mala influencia? Solo es alguien que puede contaminar nuestra vida. No vaya a ser que esa mala semilla pueda afectar a nuestras generaciones. No vaya a afectar a la gente de Israel. Y los ancianos, ¿saben qué dijeron? Convinieron con los hermanos de Jefté y dijeron, no, pues corrámoslo de la ciudad. No lo echaron fuera de la casa, ¿lo está oyendo usted? Lo echaron fuera de la ciudad. Lo echaron fuera del entorno, o sea, fuera como un hombre pecador, porque en las ciudades tenían la costumbre de que los maleantes, los asesinos y la gente enferma eran echados fuera de la ciudad para que no contaminaran. Así fue echado Jefté. ¿Estoy siendo claro? Así fue echado Jefté. Por eso cuando van los ancianos con Jefté, otra vez le dice, oigan, pues no fueron ustedes los que me corrieron. No, sí, por esa razón venimos. ¿Qué le están diciendo a los ancianos? Dijeron lo siguiente, nos equivocamos. Y ahora, digamos, estas son las entrepalabras. Le dijeron, no hay líder en Israel.
Pero de algo se enteraron estos ancianos. ¿De qué se enteraron? De que Jefté, allá en aquella ciudad, con gente que se había asociado con él, había hecho de esa gente, gente de bien y gente esforzada. Es más, Jefté ya tenía su pequeño ejército. ¿Me estoy explicando? Y cuando vieron ese liderazgo, dijeron los ancianos, sin importarles la opinión de la familia de Jefté, sin importar la opinión de sus hermanos que una vez lo habían corrido, dijeron los ancianos, no nos importe, vayamos por Jefté. Necesitamos un líder como él para esta temporada. Alguien debe de decir en esta hora, amén, gloria a Dios y aleluya. Te voy a decir por qué. Porque en medio de las circunstancias de tu vida y en medio de cualquier tiempo de oposición, en medio de cualquier crisis que nosotros hemos visto como mala y nos hemos enojado contra Dios muchas veces de que nos haya metido en esta crisis, en medio de esa crisis, Dios te está capacitando. Amén. Para que hagas proezas. Gloria a Dios, aleluya. Así que si alguien siente que el agua le llegó a los aparejos, dice no. Siente que se le estaba ahogando y que la vida se le estaba yendo, dele un fuerte aplauso a Dios y dele gracias a Dios por las circunstancias de su vida. Porque lo único que ha querido hacer el Señor, con tu vida es capacitarte para que seas un caudillo de Dios, un líder de Dios, un hombre de proezas, una mujer de proezas, una persona distinta a pesar de los orígenes, a pesar de que nos echen en cara lo que fuimos, ¿verdad? Digo, si a ti te dijeron muerto de hambre como a mí, te puedes reír ahora de ese adjetivo del pasado. ¿Me estoy explicando? Porque salimos de ese lugar y regresamos como un líder de Dios. Alguien preparado para grandes cosas. Diga conmigo, estoy siendo preparado para grandes cosas. Amén. Eso dijo Jefté, ¿verdad? Dice, por esta misma causa, le dice, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos, dice ahí, de Amón y seas líder de todos. Diga conmigo, de todos los que moramos en Galat. Y de todos los que moramos en Galat significa de tus hermanos también, o de tus medios hermanos. Ahora, no regresas como el medio hermano, el hijo de la ramera, regresas como Jefté, el rey, el príncipe de Israel. Es decir, regresas con posición, con poder y con autoridad. Alguien se debe de alegrar, debe de entender lo que está pasando. Es que perdemos mucho tiempo, oiga eso, perdemos mucho tiempo recriminando a los demás por lo que nos está pasando. Perdemos mucho tiempo, ¿verdad?, resentidos con los demás por lo que están haciendo con nosotros. Cuando Dios está usando a los demás, digo uno, oiga pastor, pues qué hermanitos y qué amiguitos, pero Dios los está usando para formarte el carácter, porque te quiere transformar, porque si no eres transformado no sirves. Vas a regar las paletas, te vas a equivocar, vas a correr a la primera de cambio, vas a pedirle a un enemigo que te atraviese con la espada para no morir en manos de tus enemigos. En lugar de tomar el valor y la autoridad y decir por Jehová y por Gedeón, ¿verdad? Y pelear la buena batalla. Esa es la gran diferencia entre alguien formado por Dios y entre el mal carácter, o entre los broncos y los finos. Esa es la gran diferencia. Así que Jefté, por supuesto, regresó a Israel y logró que Israel venciera a sus enemigos. Amén. Así que, ¿para qué te quiere usar Dios a ti? Si tú te estás asociando con la gente y te has vuelto como los demás, eso fue una mala decisión, es una mala sociedad. Si tú te asociaste con gente que en lugar de seguir los principios de Dios, siguieron los principios de este mundo y te comportaste, no, yo no fui, ellos fueron. No, tú te asociaste con ellos y tanto peca el que dice el dicho, ¿eh? El que mata a la vaca que hasta que el que le agarra la pata. Si tú te asociaste, eres tan responsable como los demás de eso, ¿verdad?
Por eso la sociedad tuya debe ser ¿con quién? Para empezar, diga conmigo, me asocio con Dios. En segundo lugar, asóciate con los hijos de Dios, con los verdaderos hijos de Dios, con los hijos de Dios que tienen testimonio, que tienen buen testimonio para con los de adentro y tienen buen testimonio para con los de afuera, que la gente tiene buena opinión de ellos. Oiga, qué terrible asociarse de antemano con alguien que tú sabes que la gente tiene mala opinión de ellos. Y no solo mala opinión, que tú sabes que realmente es mala influencia. Digo, yo lo pensaría. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla la Biblia? La Biblia nos habla acerca de un hombre que en este caso es hijo de Galaad, el cual se unió Galaad a una ramera y engendró a un hijo llamado Jefté. Aparte de Jefté, dice, Galaad tuvo hijos de la mujer legítima, las cuales crecieron con Jefté, el hijo ilegítimo. La Biblia describe a Jefté como un hombre valeroso y esforzado. Diga conmigo, las circunstancias no van a cambiar mi identidad. Las circunstancias no van a cambiar mis principios, porque están fundamentados en Dios. Así que significa Jefté, casi para terminar. Significa él abrirá. O sea, el nombre de Jefté significa él abrirá. ¿Qué significa Jefté? Él abrirá. ¿No le sugiere eso algo? Es que los nombres, todos los nombres que están en la Biblia en relación a los hijos, ¿verdad?, de las personas, son nombres claves. Por ejemplo, yo me llamo Fernando y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué, verdad? ¿Y quién fue Fernando? Ni siquiera está en la Biblia. Bueno, sí, pero Fernando significa conquistador. Y yo me apropié de ese principio, ¿verdad? Yo digo, yo soy un conquistador y abracé esa identidad. Porque además mi padre es un conquistador. Además mi padre es un vencedor. Así que yo traigo su ADN. Así que Jefté significa él abrirá. Significa que fue un hombre de valor, pero manchado desde el nacimiento. Hijo de una relación de adulterio. Hijo de una ramera. Sus medios hermanos lo echaron de casa. Se fue a Tob. En esta tierra vieron el potencial que no vieron sus hermanos en él. Y unos vagabundos que se juntaron con él también se asociaron viendo ese potencial. Así que aquí tenemos un mensaje que nos tiene que llevar a hacer cambios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser del linaje de Dios? ¿Cuántos de ustedes se quieren convertir en esos hombres con los cuales Dios quiere hacer proezas? A lo mejor no lo alcanzas a dimensionar, pero Dios quiere hacer proezas contigo. ¿Qué son proezas? Proezas son hazañas. O sea, diríamos nosotros ahora, logros, éxitos, victorias, conquistas. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Eso quiere hacer Dios con la iglesia de Emanuel. Por eso es que a Dios, no a los hombres, a Dios se le ocurrió hacer una iglesia llamada Emanuel en las naciones. Los orígenes de Emanuel son de cualquier origen. O sea, los orígenes de la iglesia de Emanuel, la gente decían son carismáticos, otros decían son protestantes, otros decían no son nada, son un grupo de personas que se reúnen en el TEC. Así que la gente siempre tuvo una opinión. Pero realmente el origen y el propósito de Emanuel estaba en el corazón de Dios. Dios en su corazón vio todo esto. Digo yo, si usted no le quiere llamar grandeza, no le llame, pero para mí es grandeza. Dios vio la grandeza en el corazón de un pueblo, de una iglesia que le iba a llamar Emanuel y que no se conformó con eso, sino que le llamó en las naciones. Usted le debe dar un aplauso a Dios en esta iglesia. Esta es una iglesia de Dios con nosotros y para las naciones. Amén. Esa es nuestra identidad. Somos una iglesia de proezas. Hay proezas de Dios en nosotros. Él puso en la semilla de esta iglesia, en la simiente de esta iglesia, puso un ADN de grandeza, puso un ADN de prosperidad, puso un ADN de conquista, puso un ADN de victoria, puso un ADN sin importar las circunstancias y los orígenes, puso un ADN diferente para que usted y yo nos movamos en el propósito de Dios. Yo le invito a que se pare esta tarde de este lugar, ¿verdad? Póngase de pie porque a lo mejor usted ha estado batallando, ha estado en circunstancias difíciles, ha dudado de su fe, algunos han dudado de su identidad y algunas cosas peor.
Se han vuelto a la forma de este mundo. Pero bueno, tienes dos opciones esta tarde, ¿verdad? Tú tienes dos opciones, como las tuvo Jefté o como las tuvo David. Déjame tratar de explicar por qué te platiqué de David brevemente, por qué de Moisés y por qué de Jefté. Porque el origen de David, dijo la Escritura, él mismo decía de sí mismo, porque en pecado me concibió mi madre. Así que el origen de David es un origen pecaminoso, dicho por él mismo. ¿Me explico o no? Él decía, porque en pecado me concibió mi madre. Así que el origen de David no fue tan bueno, no fue tan aplaudido. Era un muchacho de campo, cuidaba ovejas, olía chivo, bueno, olía oveja. Olía fuerte ese olor de las ovejas, ¿verdad? Y parecía que su destino era cuidar ovejas toda la vida. Pero Dios formó un vencedor en medio del campo y lo sacó para hacer grandes hazañas o grandes proezas. Y la gente se dio cuenta de tal forma que cantaron diciendo, Saúl venció a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y ya todo el mundo aplaudía y todo el mundo gritaba. Se les olvidó que era el niño ovejero. Y ahora el título de David era un vencedor. Oiga, qué alegría eso. Qué bendición que la gente, por las hazañas y de tus orígenes. Diga conmigo, la gente va a olvidar mi origen y va a tener que aprender a reconocer por causa de Dios, ¿verdad?, mis proezas o las proezas de Dios en mi vida. Amén. Digo Moisés, hombre, Moisés, un niño que buscaban para matarlo, que finalmente fue un niño hijo del diablo, creciendo en la casa del faraón, adorando ídolos junto con toda su familia. Porque él creció en la casa de faraón. Su origen era idólatra. Su origen era despiadado. Su origen, ¿verdad?, era un adoptivo en la casa del faraón. Digo, el faraón no lo quería a su hija así, porque su hija no había podido tener hijos. Y Dios le mandó a Moisés y ella abrazó en adopción a Moisés. Pero Moisés era un hebreo. Así que el día que descubrieron los demás la personalidad de Moisés, lo rechazaron. Mismo Moisés, por causa de defender a su pueblo, tuvo que huir como un asesino. Su origen es un asesino. Pero 40 años después, estaba él cantando en el desierto acerca de las proezas de Dios. 40 y tantos años después, ya no era el asesino y ya no era el idólatra. Era Moisés el líder. Era Moisés el patriarca. Era Moisés el conquistador. Era Moisés. Diga conmigo, proezas de Dios. Por eso le platiqué de Moisés y le platiqué de David y le platiqué de Jefté. Porque si alguien tenía que avergonzarse y tenía que perderse entre la nada, disipar sus orígenes para que nadie lo volviera a ofender, perderse entre la gente para que nadie volviera a burlarse de él, era Jefté. Pero Jefté, en lugar de esconderse, en lugar de perderse en medio de la sociedad, él se fue a una tierra buena y en esa tierra buena floreció. ¿Cómo poder explicarte que a donde Dios te ha mandado ha querido que florezcas? ¿Cómo poder explicarte que si Dios te mandó a este lugar es para que florezcas? Digo, florecer significa dar fruto. Florecer significa distinguirse. Florecer significa encontrar propósito. Eso significa florecer. Y para eso nos envió el Señor. Yo, gracias a Dios, he florecido en Emmanuel en las naciones. Y he dado fruto. Para este tiempo me llamó el Señor. No sé tú, pero creo que es un día que tienes que hacer cambios. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y creo que esta mañana el Señor te ha dado esa palabra para que modifiques, para que redirecciones,
para que comiences otra vez. ¿Alguien quiere comenzar con este nuevo pensamiento de Dios? De que Dios quiere hacer proezas en nosotros. ¿Quieres comenzar así? ¿O quieres seguir como estabas? Digo, también tienes esa decisión. Te estaba diciendo que tuvo que tomar cualquiera de las dos decisiones. Uno, irse amargado, perderse en medio de la sociedad, volverse uno más, ser un ocioso más, o cambiar su destino y cambiar el entorno de su vida y afectar a los que estaban con él de buena manera. Así que bueno, yo te digo a ti, sé un Jefté esta mañana. Conviértete en uno con identidad. Deja que el Señor te exhiba y que diga, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Deja que el Señor diga, yo profeticé sobre él y declaré que él iba a prosperar, que iba a ser diferente, que él iba a impactar en medio de esta sociedad. Digo Dios, es que son luz del mundo y son la sal de las naciones. Oiga, el Señor nos exhibió. Cada vez que alguien dice, soy un hijo de Dios, ese día quedaste exhibido y ese día quedaste resistido. Pero lo bueno de todo esto es que te asociaste con Dios. Amén. Y asociado con Dios, no hay nada que te pueda vencer. Amén. ¿Por qué no oras al Señor ahí donde estás? Y si hay un gigante al que tú todavía no has podido vencer, toma tu piedra esta mañana. A lo mejor no es una piedra física, pero sí una piedra espiritual. ¿Sabes cómo son las piedras espirituales? Declara contra tu gigante. Vénselo en tu mente para comenzar. Vénselo con tus palabras. No sé cuál es tu gigante, la enfermedad, tu suegra o tu jefe, o no sé qué es tu gigante, pero hoy tienes la victoria. Hoy estás llamado a creerle a Dios.